Estamos en la unidad 8 de CPM, lección 8.3.2, CC2. Recuerda que CC1 es sexto, CC2 es séptimo, CC3 es octavo. Estamos ahora en una lección que es diseñada para que usted pueda ver que viene y poder entender un poco más. ¿Está bien? Ten en mente que si miras a tu alrededor verás ángulos por todas partes. Los ángulos son importantes en construcción, los deportes y en el arte. Y literalmente una puerta ya tienes el ángulo ahí arriba. ¿Está bien? Los marcos son ángulos. Mira cada parte en donde vives y vas a ver ángulos. ¿Está bien? Llanos, rectos, obtusos, agudos, están en todas partes. Entonces, tiene relaciones entre ángulos. Aquí, mire, ese símbolo quiere decir que es un ángulo. ¿Está bien? Porque es común identificar ángulos utilizando 3 letras. Tienes el ángulo ABC. ABC. ¿Está bien? Entonces, que están conectadas. El punto B es la vértice, que es donde los extremos de los lados se encuentran. ¿Verdad? Es el punto. Entonces, pues tienes que la B a la A y la B a la C son semirrectas que definen. La semirrecta es una parte de una recta que tiene un extremo, punto inicial, y está extendido hacia un área sin límites. Está ahí, sin una dirección que tú no sabes cuándo va a parar. Entonces, aquí tienes de que si son dos ángulos tienen medidas de 90 grados, pues son complementarios. Si suman 180, va a ser suplementarios. Ten en mente que 180 siempre va a ser el que es llano. Complementario va a ser para el que sea recto, que es 90 grados. ¿Está bien? O sea que complementario, si es un ángulo recto, puede ser complementario. Si es un ángulo llano, puede ser suplementario. Qué bueno que entendieron. Cuando es llano, mírate cómo se pueden identificar los ángulos de EFG. GFH. ¿A ver? Esto aquí y esto acá. Entonces, aquí te va explicando los suplementarios. 120, 60. Complementarios. Y recuerda que esto está conectado en una línea llana. ¿Está bien? Ten eso en mente. Acá cuando es complementarios, 50 y 40, porque da 90. Y mírate la forma como si fuera un ángulo llano y esto de línea en medio es la vértice. Significa que estas líneas aquí es la vértice. A ver si me deja. No, me fui muy pesto. Lo siento por la migraña que le acabo de dar. Dios mío, no me quiere. Ok, estoy jugando un poquito con la computadora y con su vista. No sé por qué esto se fue un poco de extra. Se fue un poco extra. Entonces, tiene ahí los ángulos adyacentes, que son los ángulos que tienen un vértice común y comparten ambos lados. ¿Bien? Recuerda que la vértice es lo que está conectando los ángulos entre ellos, la línea del medio. ¿Está bien? La B era la vértice, la línea que es el punto en el medio que está para los dos. ¿Está bien? Aquí la vértice, ¿verdad? Porque era EFG, GFH. O sea que la F es lo que lo está conectando. Aquí era la B. Tened eso en mente, por favor. Entonces, aquí dice que en la geometría un ángulo está formado por dos semirrectas, con un extremo en común. Una semirrecta es una línea que tiene un extremo y se extiende infinitivamente en una dirección particular. El punto en el que las dos semirrectas se intersecan es una vértice. ¿Está bien? Por eso era como A, B, C. ¿Está bien? Mira, lo dije sin mirar la imagen, fue. Ok, A, B, C. Es... No, vamos a dejarlo así. Es que ya se lo expliqué ayer. Entonces, aquí te está diciendo que uno de los ángulos más comunes es el recto. ¿Recuerda cómo es el recto? Es el de 90. ¿Está bien? Si un ángulo mide menos de 90, es un ángulo agudo.
Si mide más de 90, pero menos de 180, va a ser obtuso. Y si es 180, va a ser un ángulo llano. Y no sé por qué esto está en inglés y después español. Pero entonces, aquí tiene para clasificar el ángulo. Usted tiene que ir letra por letra y decir, oye, ¿qué será esto? ¿Un ángulo, qué, obtuso? No. ¿Un ángulo llano? No. ¿Un ángulo recto? No. Es un ángulo agudo. Entonces, tienes que ir mirando y viendo a ver, estimando qué tú crees que es. Luego acá tienes el ángulo, ¿verdad? Y tienes que ver. Y tienes aquí para que veas las medidas. Para que veas, oye, ¿esto es un ángulo qué? ¿Verdad? Porque mira, está aquí en 60, 65. 65, ¿qué será tipo de ángulo, verdad? Porque te está diciendo que explica cómo es buscar la medida. Y aquí ya tenemos la medida, que es el ángulo M es 60. Entonces, ¿qué falta? Acá tienes que los ángulos complementarios, suplementarios, ya lo explicamos al principio. Determina cuáles son complementarios y cuáles son suplementarios. ¿Está bien? ¿Cuál mide dos ángulos? Son dos ángulos que suman más de 180 y cuáles son los de 90. Luego te dice que inventa una estrategia para recordar las definiciones de complementario y suplementario. ¿Cómo puedes inventar una estrategia para acordarte de estas dos maneras y aplicando un poco de esto para que te pueda ayudar en un futuro? Luego tienes los ángulos adyacentes, que son los que comparten un mismo vértice y un lado adyacente, significa el lado de, para que dos ángulos sean adyacentes. Los ángulos deben tener un lado en común, deben tener una vértice en común, no deben tener puntos interiores en común. Mira a ver. Determina cuáles de los son adyacentes y cuáles no. Escribe sí o no. Si escribes no, tienes que dar una breve explicación. A ver. Estás ahí, luego acá estamos con los ángulos opuestos por el vértice. Te está diciendo que los ángulos formados por dos rectas, ¿verdad? ¿Ves las dos rectas? Se intersecan y que no son adyacentes, se llaman opuestos por el vértice. En el diagrama de la derecha, los ángulos 1 y 2, ¿verdad? 1 y 2 son opuestos al vértice. ¿Qué puedes decir sobre el 3 y el 4? Estás ahí rapidito. Halla la medida de los ángulos que faltan. Tienes la medida de que el ángulo 1 es 75. ¿Cuánto va a ser el 2? Si el 1 es 55, ¿cuánto será el 2? Mira como una recta, ¿está bien? Y entonces este es el trabajo de la lección 8.3.2 CC2 de la unidad 8, ¿está bien? Recuerda, si tienes dudas o preguntas, tus maestras están en línea dispuestas a ayudar, ¿está bien? Adiós.